Buenas noches, mi nombre es Diana Jacqueline Flores Monroy y en esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de discriminación y exclusión de personas indígenas. Como introducción, en el presente proyecto vamos a abordar un planteamiento sobre un problema latente dentro del ámbito de los derechos humanos y la diversidad cultural. Pero al respecto, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son lineamientos que por inherencia tenemos como seres humanos para proteger nuestra integridad según la CNDH. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles, inherencia, unión de cosas inseparables por naturaleza. De acuerdo a lo plasmado anteriormente, partimos de estos temas para hacer referencia a la discriminación y exclusión de grupos indígenas, ya que dado la diversidad cultural que existe, las personas se vuelven en muchas situaciones intolerantes a las demás culturas, pues no aceptan otro tipo de pensamientos, acciones, etcétera, que no sean de su cultura y forma de pensar. Derivado de ello existe mucha discriminación al respecto, y esto nos lleva a caer en el tema de los derechos humanos, pues ninguna persona tiene derecho a discriminar a otra persona. Objeto del estudio. En Temoya existen pueblos indígenas que en la actualidad sufren muchísima discriminación y no solo por los miembros de las comunidades aledañas, sino también por el mismo gobierno. Es de gran importancia fomentar el conocimiento de los derechos humanos dentro del municipio, ya que esto ayudaría de manera importante a la comunidad indígena a reconocer sus derechos y saber cómo y con qué defenderse. Es vital que se dote a la población de este tipo de conocimientos en su dialecto e incluso a la población que no es indígena, pues muchas veces esta es la primera en permitir la discriminación y exclusión de estas poblaciones. Y de esta manera formaríamos una sociedad en general más consistente y unida, pues desde un punto partidario de los derechos humanos se pueden crear lazos basados en la tolerancia y la inclusión hacia la diversidad cultural. Planteamiento del problema. El problema en el que se centra esta investigación es la discriminación y exclusión de personas indígenas. Esto radica en que he observado la constante exclusión y discriminación de la población indígena, pues en mi comunidad viven personas tanto de origen rural como urbano. Temoya es por naturaleza un lugar indígena, sin embargo, con el paso de los años se ha agrandado la población, pues han llegado personas de un contexto urbano a vivir, quienes también tienen de otras maneras de pensar. Si bien esto no le da derecho a menospreciar a la población indígena, son discriminados, pues incluso en las escuelas son mal mirados, discriminados y excluidos por su forma de vestir, por su lengua materna. Los pueblos indígenas son parte de la riqueza cultural en México. Se podría fomentar la sana convivencia entre comunidades donde rescatemos y enseñemos a las personas todo el conocimiento de estos pueblos, así como fomentar la inclusión y que llegue la información a los pueblos indígenas de sus derechos en su lengua materna. Es necesario generar un cambio y se tiene que fortalecer del derecho humano a la igualdad y prohibición de la discriminación, así como los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Objetivos y preguntas de investigación. Objetivos. Dan a conocer la situación de discriminación y exclusión que viven las personas indígenas para que se busquen alternativas de solución mediante derechos humanos para mejorar la situación que vive esta población por la diversidad cultural que existe en el lugar. Informar sobre derechos humanos y diversidad cultural a partir de la situación que vive esta población indígena para incrementar en conocimiento en estos temas y mejorar la tolerancia e inclusión. Preguntas. ¿Por qué existe tanta discriminación y exclusión de los pueblos
indígenas? ¿De qué manera podemos mejorar o erradicar la situación que viven los pueblos indígenas de discriminación y exclusión? ¿Por qué es importante rescatar los derechos humanos y diversidad cultural en esta problemática? Justificación. La problemática que se está abordando en esta investigación es muy importante, ya que por la parte específica del pueblo indígena, todos somos personas, todos tenemos derecho, el derecho a ser tratados por igual. Sin embargo, con las personas indígenas es diferente según el censo Cedesol en 2013. El grado de marginación en este municipio a nivel general es muy alto, ya que cuenta con 44 de 63 localidades en este nivel de marginación y con cerca de 20.669 personas hablantes de una lengua indígena. La demás población y el gobierno mismo no se da cuenta que ellos son parte vital y rica de nuestra cultura. No es justo que sean tratados de esta manera. Ellos merecen tener el mismo trato y las mismas oportunidades que el resto de la población. No es un secreto que incluso los gobiernos los discriminan, excluyen y abusan de estas personas, pues los usan en los mejores casos para quedar bien ante la población y luego los olvidan. No se preocupan por sacar a la población indígena adelante y la sociedad alrededor no ayuda, pues son muy pocos los que en realidad valoran la riqueza de estas personas y son aún más pocos los que luchan gracias al conocimiento que tienen por dotar de herramientas a este tipo de población para que no se rezaguen y salgan adelante. Por último, Temoaya es por naturaleza un lugar rural con mucha población indígena. Sin embargo, con el paso de los años, las personas de un contexto urbano se han acercado a vivir a este lugar. Pero el que vengan de una ciudad no quiere decir que tienen derecho a menospreciar a la gente indígena. Por ello es importante fomentar un cambio de conciencia hacia una buena práctica de los derechos humanos hacia las personas indígenas. Delimitación espacial. Colonia Centro Ceremonial Otomí, Temoaya, Estado de México. Población. La investigación se centrará en la colonia Centro Ceremonial Otomí, una de las colonias con grado de marginación alto, que cuenta con una población de 556 personas. Sin embargo, se realizará una muestra con 100 personas de esta localidad, quienes son vecinos de la carretera Centro Ceremonial Otomí-Temoaya. En este marco teórico les muestro algunas de las fuentes de las cuales recabé la información. En los años 70, esta es una información basada en el marco teórico. En los años 70 y 80 del siglo XX se comenzó a enfatizar la conexión entre el lugar de origen y el destino. Larisa Lomnitz ha planteado que el proceso migratorio es el resultado de un desequilibrio ecológico entre el campo y la ciudad. Su desarrollo y características peculiares dependerán de las circunstancias de cada región y fluctuarán en el tiempo y su comprensión debe fundamentarse en el análisis del ecosistema visto como un todo. La noción propuesta por esta autora constituye una estrategia de los hogares rurales para obtener un ingreso monetario continuo para las comunidades de origen. Se concreta mediante redes de reciprocidad, confianza y solidaridad que los grupos indígenas establecen en las barriadas de la periferia urbana entre sí y con otros grupos no indígenas a partir de las relaciones sociales como el compadrazgo. Metodología. La metodología que se empleará en esta investigación será cualitativa. Si bien existen algunos datos cuantitativos en la justificación y en los datos sobre la población, son meramente informativos que ayudaron a que se establecieran estos puntos para realizar esta investigación. Será de carácter cualitativo, ya que estudiando a la sociedad, considero que este método es el más idóneo para que permita que la investigación se establezcan ideas más específicas y directas de las personas sobre cómo perciben o viven la discriminación. Este tipo de metodología considero que va muy de acuerdo con esta investigación,
ya que es más noble para la obtención de información, pues permite acercarnos más a la esencia del porqué del problema que se está investigando. Y estas son mis referencias bibliográficas. Muchas gracias, que tengan excelente noche.